Espera, déjame ver una cosita. Así, bueno, había un ejercicio que hicimos la última vez, me acuerdo. Era calcular esto. Esta integral, x por e a la x. ¿Te acordáis cómo lo hicimos? Eh, Se separaba, ¿no? Hay que hacer integración por partes justamente, po. Mm. Ya. ¿Cómo se hace eso? A ver, ¿cómo se hace eso? Eh, la X con la... Esa era el método de la vaca, ¿cierto? Ujú, ujú. Entonces queda la X como X, la de Es una X u, queda como... Eso, queda como uno a la... La de B es la X. claro, por dx. Ajá. Correcto, eso. Entonces, claro, si tenéis el u y el de b, tenéis que calcular quién es de acá. El de u, derivar, Ujú. y de este integrar. El B queda igualito. Claro, queda como dx, sí. El otro. Quedan Ah, X. este queda igualito, claro. Ese queda Tiene, igualito. tiene razón, sí, sí, sí. Sí. Perfecto. Claro, y con esta información tú aplicas la fórmula. ¿Sí? Lo importante es sacar esa información. Entonces, de aquí, claro, esto va a ser igual, de acuerdo a la fórmula, es u por b menos la integral de b de u, ¿no es cierto? Lo cual es igual entonces a, bueno, u es x, b es e a la x, menos la integral de b es e a la x, y de u es de x, lo cual es lo mismo. Y ahí está la respuesta. X e a la x menos e a la x. Mm. Y también vimos integración por fracción, una cuestión así. Hay una que se llama fracciones parciales. Esto mismo. Ya, bueno, ya. Quiero hacerte un comentario. Esta fórmula que dice así, la integral de esto, un día vi una vaca, esto sin cola, vestía uniforme, ¿no? BDU. Esta fórmula viene de alguna parte. No sé si se los comentaron. No que me acuerde. Ya, bueno, esta no te voy a explicar mucho, pero esta fórmula es muy sencillo en todo caso. Viene de la regla de la cadena. ¿Te acuerdas de la regla de la cadena? De las derivadas. Ah, sí, sí, sí. Ya. Sí, sí, no lo dijo. Ah, El pero profe. claro, esto viene de la regla de la cadena. Como que Mm, tomáis la fórmula de la regla de la cadena que es de derivadas, lo integras y obtienes esto. mm. R corto. Ya. Veamos otro ejercicio. A ver, espérame. Déjame buscar uno. Mm, 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 mm. A ver. Esta, a ver. Esa. X cuadrado por el logaritmo. Veamos cuánto se da esto.
Bueno, ahí tienes que identificar quién va a ser el U y quién va a ser el de B, ¿cierto? Siempre ese es el trabajo. Hay Mm, que identificar quién es el U y quién es el de B. Ya, eso no siempre es obvio, saber cuál es cuál. ujú. Ya, en este caso, ¿cuál será cuál? A ver, ¿qué me decís? Em, el U es el logaritmo natural, Sí, yo por igual creo lo mismo. simplificar. Mm, Sí, un poquito. yo creo que sí. Y el de B, Y el el de X cuadrado. B es eso. Yo creo que sí, porque la U tenéis que derivarla, ¿cierto? Y la B tenéis que integrarla. Ajá. Entonces, tiene más sentido derivar el logaritmo que integrarlo. Entonces, sí, tiene Mm, lógica esto, claro. El de U entonces va a ser la derivada del logaritmo por dx. ujú. Quedan un uno partido en X, Eso, ¿no? eso mismo. ¿Correcto? Y acá el... Dos X partido en 2, ¿o no? No, porque hay que integrar... espérate. Hay que integrarlo, no derivarlo, estoy derivándolo. El b hay que integrar x cuadrado. Queda X a la 3 partido en 3. Eso, ahí sí, Y sí. ahí sí. Entonces ya, con esta fórmula, a ver, veamos, de acuerdo a la ecuación, esto va a ser u por b, donde u es el logaritmo y b es x cubo tercios, menos la integral de b de u, x cubo tercios, por el de u, que es 1 partido por x de x. Y ahí va a salir rápido, yo creo, con esto debería salir más o menos sencillo. Porque la integral que está acá adentro hay un x cubo que se cancela con el x. Y va a quedar esto. Un tercio de la integral de x cuadrado. ¿Sí, no es cierto? ¿Vais cachando? Mm, Entonces esto va a quedar finalmente un noveno de x cubo. Más c al final. Ahí está. Es una cosa así la respuesta. Se podría factorizar por el x cubo, pero ¿para qué? Ahí está bien. ujú. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, Ya, bueno. No es difícil como podrás ver, pues. no. Es descubrir en realidad como cuál es el U y el D B. Hay un ejercicio que es como súper cabrón que siempre le ponen a los estudiantes, que es este, la integral del seno al cuadrado. No sé si lo hay calculado alguna vez en tu vida. Mm, no, no me acuerdo. Mm, mm. Ya. Sí, lo que pasa es que este ejercicio es como truculento. Si tú intentáis hacerlo con integración por partes, como que empezáis a andar a darte vueltas. A ver, mira, porque intentémoslo, porque seno cuadrado, esto es interesante que lo veáis en todo caso. El seno al cuadrado es el seno multiplicado por sí mismo, ¿no es cierto? Seno por seno. Mm, Ya. Entonces, como tengo una multiplicación de seno con seno, yo puedo hacer de nuevo integración por partes, ¿cierto? En este caso, sería el u y el de b serían igual, ¿no? El u sería seno y el de b también sería seno. mm. De modo que, bueno, calculamos acá al ladito, ¿cierto? El de u será la derivada del seno. ¿Cuál es la derivada del seno? Coseno. Coseno. Muy bien. Y la integral acá abajo, la integral del seno, ¿cuál es? Menos coseno. Menos coseno, muy bien. Ya. Entonces, de acuerdo a la fórmula, ¿cierto? La integración por parte, esto va a ser igual a u por b.
primero. U por B. Seno por coseno, ¿no? Con un menos. Menos seno coseno. ¿Ya? Menos la integral de B de U. Es decir, menos la integral de menos coseno por coseno de x. Y si te das cuenta, lo que queda es esto. Menos seno de x, coseno de x. Acá con ese menos de adentro queda un más y queda la integral del coseno al cuadrado. ¿Cachai? Ujú. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Ya, entonces, observa eso, es interesante, porque para calcular la integral del seno al cuadrado necesitáis la integral del coseno al cuadrado. ¿Mm? Cosa que es súper curiosa. Entonces, ahora hay que hacer de nuevo integración por partes para calcular esta integral de aquí. ¿Mm? Hay que sacar esa. ¿Está claro eso? ¿Me vais siguiendo? Sí. Ya. Y este ejercicio es largo, pero veámoslo. Para que cachis qué es lo que pasa. Porque esto es importante igual que lo veas. No, esa el otro día el profe no recuerdo el nombre que le dio, pero eran unas como integraciones que se volvían como cíclicas. Sí, correcto. Generalmente es que eso es lo que pasa cuando tú tomáis senos, cosenos. Mm, Como el seno y el coseno son cíclicas entre ellas, ¿cierto? Porque si mm, deriváis una o integráis una, obtenéis la otra, empezáis a como darte vueltas entre ellas. Es sí. una cosa súper loca. Entonces, mira, está bien, dejemos esto de lado y ahora calculemos la integral del coseno al cuadrado, para que veáis qué es lo que pasa. Mm, Esto va a quedar entre paréntesis. Entonces ahora hay que calcular la integral del coseno al cuadrado. Y esto se hace igual. De nuevo, el u con un u y un db. En este caso es coseno por coseno, entonces se procede de la misma forma que antes, ¿cierto? El u será coseno y el db será coseno también. Ya. Y ahora hay que saber cuál es la derivada del coseno y cuál es la integral del coseno. ¿Cuál es la derivada del coseno? menos seno. Correcto. Entonces el de u será menos seno de x. Muy bien. ¿Y la integral? Seno. Seno. Perfecto. De tal forma que con la integración por partes, esto va a ser igual a u por b. Seno, coseno, ¿ya? ¿Cierto? U por B, seno, coseno. Lo anoto en ese orden. No coseno por seno, lo anoté como seno, coseno. Bueno. Menos la integral de B de U. Es decir, la integral del seno de X multiplicado por el menos seno de X de X. Y caché que de nuevo aparece ahora la integral del seno al cuadrado. Esto es seno de X coseno de X más la integral del seno al cuadrado. ¿Sí o no? Ujú. Sí, pues entonces eso es el comportamiento cíclico que quiero que veas, po. De la integral del seno al cuadrado aparece la del coseno al cuadrado. Y de la del coseno al cuadrado aparece la del seno al cuadrado. Entonces, claro, tú te podés dar vuelta eternamente. ¿Y qué hay que hacer entonces? ¿Cómo se resuelve esto finalmente? No sé, se deja expresado nada más. Es que es muy loco porque, mira, está bien. Tú tení, en conclusión tienes esto. La integral del seno al cuadrado es esto de aquí. Menos seno de x, coseno, más la integral del coseno al cuadrado. Pero a su vez, la integral del coseno al cuadrado es esto. ¿Cachai que podéis como reemplazarlo? Porque ya calculamos la del coseno al cuadrado, la podemos meter en la ecuación original. Mira lo que pasa. Si los conecta los dos, lo que va a quedar es lo siguiente, lo voy a anotar acá arriba con color rojo. Queda que la integral del seno cuadrado, si los combinamos, queda menos seno de x, coseno de x, ¿cierto? Que es la ecuación que está arriba, chiquitita, más la integral del coseno al cuadrado. Pero la integral del coseno al cuadrado lo calculamos recién, que es seno de x, coseno de x,
más la integral del seno al cuadrado. Y eso es una tautología, ¿cierto? Porque el seno y el coseno se cancelan. Chun. Mm. Y te queda que la integral del seno al cuadrado es la integral del seno al cuadrado. ¿Sí? Ujú. Eso, no sé si conocéis esa palabra en todo caso, pues eso se llama tautología. Que una tautología es cuando tiene una verdad matemática que es como Mm. obvia. Sí. Ya. Entonces, ¿qué significa esto? Claro que tú puedes estar así eternamente y no vas a llegar a nada. Este es un ejercicio como mucho más, es como extraño, enrevesado en ese sentido, es como trampa. Mm. Está bien que lo veáis porque es típico este tipo de ejercicio igual, así como que le ponen a los estudiantes para que entren en ese bucle. ¿Ya? ¿Cómo se resuelve esto entonces? Lo que se hace es pensarlo de otra forma, o calcularlo con otra manera, no esta. ¿Ya? Eso. Igual tenía que mostrarte, lo importante es que lo veas. ¿Sí? ¿Y cómo lo calculáis entonces? Si tú quieres calcular esta integral, lo que se hace es otra cosa, que es usar identidades trigonométricas. ¿Ya? Ya. Hay identidades trigonométricas que involucran el seno, que involucran el coseno. Por ejemplo, te recuerdo, esta es la más importante, no se te puede olvidar nunca. El seno al cuadrado de lo que sea, más el coseno al cuadrado de esa misma cosa, siempre da 1. Por ejemplo, esa es Mm. una identidad trigonométrica estándar. ¿Ya? Hay otra, por ejemplo, a ver, espera, que a mí siempre se me olvidan estas. Déjame ver. Mm. Claro, está la del seno del ángulo doble, también es importante. Por ejemplo, perdón. La del seno de, si tú colocas 2 alfa, esto es 2 seno coseno. ¿Sí? Este tipo de ecuaciones son las que me refiero. También está la del coseno del ángulo doble, que es coseno al cuadrado menos seno cuadrado, etcétera. ¿Mm? Y hay una en específico que sirve para este ejercicio, que es, a ver, ¿dónde está? ¿Cuál era? ¿Cómo se calcula esto? A ver, da un segundo, que nunca me acuerdo yo. Esta, sí, claro, lo que pasa es que, claro, el coseno del ángulo doble se puede calcular de muchas formas, sí, eso era. Este en particular se puede expresar de varias maneras, y hay una en particular que es esta. El coseno de 2 veces un alfa se puede escribir así como 1 menos 2 veces el seno al cuadrado de alfa. Con esta identidad trigonométrica sale este ejercicio. ¿Mm? Porque precisamente ahí tenía un seno al cuadrado. Mm. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tomar esa identidad trigonométrica, vamos a hacerlo para que lo veas. Tomar esa identidad trigonométrica, despejar el seno al cuadrado con respecto al coseno, ¿vale? Vamos a hacer esto. Esto es una identidad trigonométrica estándar, que a mí siempre se me olvida, y de la cual, despejando el seno al cuadrado, lo que va a quedar es, ¿qué cosa? Va a quedar 1 menos coseno de 2 alfa, todo esto partido por 2. ¿Sí? Mm. Ya. Por lo tanto, si queréis calcular la integral del seno al cuadrado, es lo mismo que calcular la integral de eso, 1 menos coseno de 2 alfa medios. ¿Ya? Esto va a ser igual entonces la integral de 1 menos coseno de 2 alfa partido por 2. Perdón, no es alfa, es x en este caso. 2x.
Y esto ya es mucho más fácil de calcular. Estarás de acuerdo conmigo que es mucho más sencillo. Esto es un medio, ¿cierto? De la integral de 1 menos coseno. ¿Sí? ¿Cómo se calcula esto ahora? Em, por separado lo podemos calcular o no. Claro. ¿Cuánto? A ver, ¿cómo se hace eso? Bueno, el un medio está afuera, listo. ¿Qué más? Queda en 1 La integral de 1. menos la integral del cos. Claro, de 2x. Correcto. Y ahora hay que calcular, ¿cierto? La integral de 1, que es x. Sencillamente es x. Mm, ¿Y cuál es la integral del coseno de 2x? Seno de 2x. ¿Cómo se hace eso? No, no, por integro lo de adentro ¿Ya? y por lo de afuera, ¿o no? Mira, para calcular esta integral tienes que hacer un cambio de variable Mm, para hacerlo bien, ¿ya? El cambio de variable que habría que hacer es tomar la variable, qué sé yo, y o lo que sea, y que sea lo que está dentro, el de 2x, mm, ¿cachai? De modo que el de y será 2dx. Si tú lo reemplazas, entonces lo que va a quedar es esto, un medio de la integral del coseno de y por de y, ¿cachai? Con el cambio de variable, si lo paso a la y, va a pasar eso y queda como un medio dando vuelta, mm, ¿sí? ¿Está claro? sí. Ya. Entonces ahora esta es fácil porque es la integral del coseno, sencillamente la integral del coseno, que ya me lo habéis dicho más de una vez. La integral del coseno era, ¿cuánto? Menos seno. No es seno normal, ¿no? Sí, sí, ¿no? Sí. Seno de i. Y el i es 2x. Y ahí está la respuesta. Más F. Pium, pium. Esa es la integral del seno al cuadrado, ¿cachai? Que se hace de esta forma, ahí salió, no con integración por parte. Y algunas veces hay ejercicios que son así, ¿m? Como que con un método no te van a funcionar. Mm, Ya, eso, bacán. ¿Tenía alguna pregunta? No. Ya. Gonzalo, ¿por qué no te deja guías? Como por esas casualidades de ¿Cómo? la vida. El profe no te deja guías por esas No, casualidades no, a de mí la vida. no. Ya. No. A ustedes tampoco, entonces. O sea, como para resolver en la casa, pero hay cosas que no entiendo ni con verlas. Pero las tenéis por ahí entonces para verlas, pues, estaría bueno. Sí que lo que deja. Muéstrame, a ver. Espérame. Guía. Que en realidad es lo que vimos. eh, Te voy a compartir pantalla. Ujú. Ah, no, no puedo compartir pantalla. Te lo mando por correo. No, no, pero yo puedo. Espérate. Sí, puedo darte permiso con eso. Espérate a ver cómo se hace. Mm, mm, Ya, ahí te di permiso. Al tiro. La estás viendo, ¿cierto? Sí, se ve. Astro Boy. Cuando son así, si son por partes, tengo que como tratar de dividir todo esto, ¿cierto?
¿Cuál porque estáis son viendo? fixas. ¿Cuál de estas dos estáis viendo en particular? Cualquiera, la primera es Ya, la que si primera. está como en división, ¿Mm? ¿cómo lo separo? No puedo rayar tú. No, no puedo. Lo que pasa es que tienes que saber siempre que una división es lo mismo que multiplicar, pero al revés, ¿cierto? Si tú divides 2 dividido 3 es lo mismo que multiplicar 2 por el inverso multiplicativo del 3, ¿cachai? Que es 3 a la menos uno, ¿sí? Mm, Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que quiero plantearte? Es que siempre una división es una multiplicación, siempre. Por lo tanto, en este caso es el logaritmo multiplicado por la raíz de x todo a la menos uno, mm, ¿cachai? Y eso lo podía expresar como potencias, porque la raíz de x es x a la un medio. ¿M? Yo lo abordaría de esa forma, no sé si sea esa la manera, pero yo lo haría así. ujú, ok. En el caso de los otros ejercicios, el que viene después, el segundo, es con fracciones parciales, ¿ya? Y el tercero es una integral trigonométrica. Pero si es con fracciones parciales, entonces no se puede resolver, pues porque, o sea, el profe nos dijo, creo que era como que el de arriba no puede ser superior al de abajo. Sí, cuando eso pasa, cuando eso pasa, no, mentira, tienes razón. O sea, mira, no, ese ejercicio no se hace con fracciones parciales, se puede hacer de una forma más fácil. Pero en general, cuando tú tienes un polinomio que tiene grado más grande el de arriba que el de abajo, lo que te Mm, conviene es como fragmentarlo. Mira, te voy a mostrar lo que quiero decir. A ver, ¿Dejo de compartir? sí, por favor, te voy a Ahí mostrar está. lo que quiero decir. A ver, díctame, tení x elevado a 4, ¿qué más decía? X elevado a 4 menos 3x a la 3 Ya, menos 5x a las 2 ya, más 7. más 7, todo partido de x cuadrado. Eso. Sí, lo que te quiero decir es que como tenéis una fracción grandota, ¿cierto? Una cosa muy grande partido en una cosa muy sencilla por debajo, lo que conviene es como separar, ¿m? Separar todas las sumas y las restas. De modo que lo que te va a quedar es esto. X cuadrado partido x, o sea, x elevado a 4 partido x cuadrado. Menos 3x cubo partido x cuadrado. ¿Cachai? Separar cada suma. Mm, 5x cuadrado partido x cuadrado. Más 7 partido x cuadrado. ¿Cierto? Todo esto en de x. Y esto porque esto te va a quedar una cosa mucho más simple. ¿Ya? En general, cuando pase eso de tener un polinomio de grado mayor partido por uno de grado menor, conviene hacer una cosa así, que es una simplificación. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Tenía x cuadrado partido x elevado a 4 partido x cuadrado. Esto es x cuadrado menos 3x menos 5 más 7 partido x cuadrado. Y caché que quedó algo mucho más fácil. mm. Y ahora tenéis que calcular esa integral, que eso se calcula mucho más simple y no es necesario ningún método de integración para sacar esta integral. ¿Sí? Entonces quedarían 2, no, en 3x a la 3, ¿no? No, x cubo tercios, el primero. Ujú. ¿Ya? ¿Qué más? Menos 6x a la 2 partido en 2. No, es 3 medios x a la 2. Estáis multiplicando la potencia, eso es cuando tú derivas. Cuando integras, divides. ¿Mm? Ok. Ya, es 3 medios x cuadrado. Ya, siguiente. Menos 5x Ya, eso está bien. Siguiente. más eh, Tienes que integrar, ¿cierto? 7 partido x cuadrado.
Mm. ¿Cómo se integra eso? Vamos a anotarlo por aquí por separado. La integral de esto, en general, sin el 7, no importa el 7. 1 partido x cuadrado. ¿Cómo se integra esto? Em, no es como logaritmo natural. No, eso es cuando tenía un 1 partido por x sola. Por x solita, aquí en x cuadrado. Entonces, y si lo doy vuelta, Ya, ¿cómo así? que te quede en x a la menos 2. Eso, ese es el truco, muy bien. Y ahí te quedaría en x a la menos 1. Sí, partido por menos 1. ¿Cachai? Entonces, ¿esto qué es? Menos 1 partido por x. ¿Está bien? Ya. Sí. Perfecto. De modo que en este ejercicio, como tengo lo mismo, pero con un 7 delante, va a quedar menos 7 partido por x. Mm, ¿Cachaste? sí. Súper. Y más c al final. Listo. Mm, comprendo, comprendo. Ya, súper. Bacán. Muy bien, muy bien. No era necesario hacer nada, solamente esa simplificación. ¿Mm? Ujú. Entonces siempre puedo hacer esta simplificación. No necesariamente, mira. Lo que pasa es que este ejercicio estaba pensado para hacerlo de manera así y no con tanto trabajo. Mira, voy a borrarte todo. Porque observa lo siguiente. ¿Qué pasa si tomo... Ups, lo borré. Sorry. ¿Qué pasa si tomo este mismo ejercicio? Voy a borrar todo. Tomo el mismo ejercicio, pero en vez de ponerle un x cuadrado, le coloco algo más complejo. No sé. 2x cubo más 5x menos 4. ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Cachai? Que igual ocurre que el polinomio de arriba tiene grado más grande que el de abajo. Mm, ¿Sí? Entonces ya no es tan fácil como simplificar así como así tampoco, ¿cachai? Como que no hay, aparentemente no hay ninguna forma de hacerlo. mm. ¿Sí? No sé si el profesor le ha hablado de cómo se hacen estos ejercicios, pero esto es un poquito más difícil. Yo le pregunté y dijo que teníamos que ocupar división de polinomios, Eso, sí. pero ahí lo dejó porque dijo que no lo iba a poner en la prueba, Ah, así ya que entonces no. déjalo No, ahí. no es necesario que lo veas. Está bien. Eso se hace con división polinomial. Y ahí ¿Cachai? solo ocupáis la tablita, ¿Cuál tablita? la de división, Hay que una ponía, de... A ver, dime. como, era una tabla donde ¿Sí? estaba el x a la 4 x a la ¿Ya? 3 x a la 2 y ibais bajando y lo dividíais por el del lado. ¿No era eso? Es que hay dos divisiones polinomiales y yo no sé si a cuál de las dos te estáis refiriendo. Mira, había una que era como una tabla que es como así. Esa. Y tenía ahí como unos números, así como serían los coeficientes del polinomio, de hecho. Sí. Y después ponía ahí como unos números y se multiplicaba para abajo, así. Pa. Mm. Ya, eso se llama división sintética. Ya, y esa es la que no hay que usar, precisamente. Ah, No, no. todo Para mal. hacer la división polinomial como general es una cosa que se llama el algoritmo de división, que es que tú tomas el polinomio, el primero. Ya tampoco te voy a explicar cómo se hace porque es un poco largo, pero sí está bien que lo veáis por lo menos, para que entendáis a qué me refiero. Es como cuando divides números enteros. En esa es la que tenía que llegar el número, ¿no? Sí, es como cuando divides números enteros, onda, tú tenéis, qué sé yo, el 231 y queréis dividirlo por 7. ¿Cómo se Mm, hace eso? ¿Cierto? Bueno, tú decís cuántas veces cabe acá, en el 2 no cabe, entonces paso a la siguiente cifra, multiplico sin pasarme de largo, después hago una multiplicación y 3 por 7 21, lo resto me da 2 bajo este y queda un... ¿Sí? Etcétera. Ese proceso, mm, ese sí. algoritmo es el mismo que hay que usar, de hecho.
Y queda justamente estos dos objetos, queda un número aquí que se llama cociente y queda un número acá que se llama resto. Sí. Ya, es lo mismo, lo mismo. Ese proceso ¿Cuál ocupáis para esto entonces? ese ¿El es el, cociente? los dos se usan. ¿M? Si tú tenés que hacer la división polinomial apropiadamente, entonces acá, mira, lo voy a anotar con rojo. Acá al lado derecho va a aparecer un polinomio cociente que se anota con la letra Q. Y acá Mm, va a aparecer un montón de números y letras. Y al final va a sí, quedar como un resto que se anota con la letra mm, R. ¿M? sí. Ya. Esos dos polinomios que van a aparecer sirven para descomponer el polinomio que está arriba. ¿Ya? Ese es el propósito de la división. El polinomio que está arriba se descompone en términos del polinomio que está abajo. ¿Ya? Se descompone. Mm, Y tú al hacer esa descomposición, cuando tú quieras integrarlo, te va a quedar una integral de algo más fácil. ¿Ya? Esa es como la idea. Entonces te simplifica la fracción de modo que la integral se transforma en algo un poco más sencillo. No lo voy a hacer, pero esa es la idea. mm, ¿Ya? Eso. Entonces, yo creo que el profesor nunca te va a hacer eso ya, porque es más largo y es más sofisticado. Entonces, si tenía un polinomio que tiene un grado mayor, lo más seguro es que se pueda simplificar de alguna forma con el de abajo. ujú. ¿Te puedo hacer una pregunta que se me olvidó el otro día hacerle Dime, al dime. profe? ¿Qué pasa si el polinomio es igual? Onda, como que arriba está x a la 4 y abajo está x a la 4, pero igual en un sistema complejo. Claro, así como del mismo grado te refieres. ¿Sí? ¿Se Ya, puede resolver? que tengan el mismo grado. ¿Qué se puede hacer ahí? Si tienen el mismo grado, es una muy buena pregunta. Déjame pensar. Espera un poco. No, como estoy durmiendo, no estoy pensando muy bien. Sí, yo lo que siento que convendría hacer ahí sería esto. No sé, veamos un ejemplo. Vamos a tomar ese polinomio, corremos todo, pium. Vamos a tomar esta misma cuestión y el de abajo en vez de poner x cubo, vamos a poner x elevado a 4. ¿Cachai? Eso, esa es la pregunta, ¿no es cierto? Sí. Ya, pues ese es un ejemplo. Súper. Aún así se puede hacer, lo que pasa es que también tiene que hacer con lo mismo que te estaba diciendo, el algoritmo de la división, ¿cachai? La división polinomial. Ujú. También hay que hacerlo así. ¿M? Ya. El tema es que como tienen el mismo grado, el cociente va a ser un puro número. Mm, Ya. Mira, lo que quiero decir es esto. Va a quedar así. X cubo tercio menos 5x cuadrado más 7. Esto va a ser igual, el de arriba queda igual al de abajo. Si yo lo multiplico por un medio, ¿m? Para revertir el x, que queden como iguales los x cubo, los elevado a 4, ¿cachai? mm, Y le tengo que restar
otro polinomio. ¿Entiendes? En la división de polinomios, lo que va a pasar es que tú tenés que sopesar el de grado mayor. ¿Cachai? Que como en el otro es 2x elevado a 4, por eso tuve que colocar en un medio. Porque el un medio con el 2 se cancelan y quedan iguales los x elevado a 4, ¿cachai? Quedan del mismo coeficiente, que son 1. ¿Mm? Por eso apareció en un medio. Pero Ujú. tengo que sopesar para que el de arriba y el de abajo queden igual, tú tenés que restarle otro. ¿Mm? Vas a tener que restarle un segundo polinomio, que en este caso no lo anotáis, pero es un resto. Mm, ¿Ya? Es que tampoco quiero mostrártelo con detalle porque tampoco creo que te lo pregunten. Pero va a ujú. aparecer un polinomio resta. ¿Ya? De modo que se puede hacer una simplificación entre el polinomio de arriba y el de abajo. ¿Ya? Se puede hacer una simplificación entre el de arriba y el de abajo. Y en este caso, de hecho, va a ser mucho más sencillo cuando tiene el mismo grado. Eso. ¿Ya? Espérame que quiere entrar mi gato. Déjame ir a buscarlo. Vengo al tiro. Ok. Ya, listo. Ya, no sé, ¿tenía alguna otra pregunta? No, ninguno más. Ya, pues, piola, no sé, ¿quieres ver otro ejercicio? Lo dejamos hasta aquí, como quieras. No, todo bien. Ya, lo último que te quiero decir entonces es, claro, este ejercicio en particular, el que teníais que era así, logaritmo partido de raíz de x. Ya, voy a escribir, ese era el primero, ¿cierto? Sí, Ujú. sí. Ya, lo último que quiero decirte es que, claro, para escribirte lo que te quería decir, para que lo veas, ¿ya? Quiero que, para que no te quede duda lo que te quería comunicar hace un rato. Lo que pasa es que esto, el logaritmo, insisto, cuando tú divides es lo mismo que multiplicar. Por ende, esto es lo mismo que tenerlo así, multiplicado por la raíz de x a la menos uno, Mm, ¿sí? Y si tú todo lo pasas a potencias, eso es lo que quería decirte, no sé si te quedó claro, esto es lo mismo que x a la menos un medio, mm, ¿cachai? sí, Y esto ahora se hace con la integración por parte. ok. Eso, entonces hay puntos suspensivos. Pero ese era el truco. Eh, Seguramente se puede hacer de otra forma también, pero con esa te va a salir, yo creo. ¿M? Igual trata de hacerlo. Ok. Ya. Ya, pues, pucha, pregúntale a tu compañera, no sé si tú habláis con ella para ver si le tinca eso de cambiar el horario. No le hablo, pero voy a preguntarle. O sea, ¿Tenéis tenéis su voy a buscar su contacto? número. Ya, Sí, le mando un correo por último. ya. Pregúntale y me decís qué te dice, po. Si te dice Ujú. así como sí, me tinca cambiar el horario, entonces yo les mando un correo y como que para ver, buscar un horario que nos sirva a los tres. Ok. ¿Ya? Ujú. Ya, porque estés bien. Chau, chau. Chao, cuídate. Igual.